Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Soy Pascal Lotaz y hoy me acompaña nuevamente la profesora Radhika Desai de la Universidad de Manitoba. Radhika, bienvenida de nuevo. Encantado de estar aquí, Pascal. Muchas gracias por sacar tiempo para esto. Y gracias también por haber creado tu propio canal de YouTube. Este de aquí, Radhika Desai, Geopolitical Economist. Me alegra mucho tenerte allí porque eres una de esas voces críticas que llevan mucho tiempo presentes, pero creo que aún no lo habías organizado todo en un formato de YouTube. Entonces, ¿cuándo empezaste con esto? Lo empezamos a principios de este mes y hemos estado avanzando bien con ello, intentando publicar un par de cosas a la semana. Y por supuesto, también están en marcha colaboraciones como esta y muchas otras, además de los cortos y demás. Es fantástico. Y ya has tenido invitados maravillosos. Quiero decir, has tenido a Syed Marandi en tu programa, a Michael Hudson. Así que sí, ahora entrevistas a estos invitados y además ofreces tu propio análisis. ¿En qué se va a centrar tu canal de ahora en adelante? Esa es una buena pregunta. Por el momento he planeado unos 3 o 4 tipos diferentes de contenido. Uno es, por supuesto, que continuaré con Geopolitical Economy Hour, que será al menos una vez cada 15 días, pero si es posible, una vez por semana. Luego se intercalará con Geopolitical Economy Interviews, donde simplemente hablo con alguien que me resulta interesante, mientras que Geopolitical Economy Hour es más bien una entrevista conversacional entre otra persona y yo sobre temas más amplios. Así que habrá Geopolitical Economy Interviews y además hago breves explicaciones. Solo he hecho una hasta ahora, pero estoy a punto de hacer otra llamada. ¿Qué pasó con la doctrina Monroe? Sabes, hace apenas un mes todo el mundo seguía hablando de la doctrina Monroe y ahora aquí estamos con Trump en Irán. ¿Qué significa eso para esta idea de que existían esas esferas de influencia y demás? En fin, hago estos breves videos explicativos, de unos 20 minutos más o menos, que señalan algunos de los aspectos más fundamentales a los que hay que prestar atención en cualquier situación. Hice uno sobre Irán, haré este a continuación y luego, sí, interesantes que podemos extraer de nuestros videos. Me alegra mucho oír eso, porque una vez más, esas voces académicas que también saben cómo presentar las cosas son muy importantes. Quiero decir, Glenn Deason está haciendo un trabajo excelente, Jeffrey Sachs está por todas partes en Internet y ahora te tenemos a ti. Pero hoy queremos hablar de tu análisis, principalmente sobre Irán. Veamos a dónde nos lleva la conversación. Eres un economista geopolítico. Así que, ¿cómo ve tu economía geopolítica lo que, ya en la tercera semana, está convirtiéndose en algo peor que Vietnam para Estados Unidos? Esa es una forma muy interesante de expresarlo. Y desde luego, tanto si es intrínsecamente peor que Vietnam, como si no, dado el estado mucho más debilitado de Estados Unidos, sus efectos serán sin duda peores que los de Vietnam. Y por cierto, debería añadir que hace unos 20 años, Giovanni Arrighi, el muy famoso analista de los sistemas mundo que escribió análisis muy interesantes sobre el sistema internacional, señaló en aquel momento, cuando Estados Unidos estaba en el atolladero iraquí, pero la crisis financiera aún no había ocurrido, que la derrota en Irak era inminente. Y en muchos sentidos dijo sería peor que Vietnam, porque al menos en Vietnam los estadounidenses podían consolarse diciendo que no estaban luchando contra una nación de campesinos. Esta nación de campesinos contó con el respaldo de Rusia, China y otros, mientras que en Irak no fue así. Y si Estados Unidos hubiera perdido entonces, ¿qué habría significado eso?
Desde entonces, por supuesto, hemos visto cómo la empresa iraquí se ha desvanecido. En Afganistán vimos aquella retirada ignominiosa hace algunos años y así sucesivamente. Así que creo que esto no es más que la espiral de decadencia que continúa, la espiral de decadencia que se acelera. Pero ya sabes, también mencionaste la economía geopolítica y quiero ofrecerte mi análisis de dónde estamos ahora mismo. Permíteme también decir que lo que entiendo por economía geopolítica, o lo que intento hacer con ella en la medida de mis capacidades, no es simplemente examinar los asuntos internacionales como si tuvieran lugar en un plano separado de todos los demás. Porque siempre existe una economía política en cada país del mundo y luego la economía geopolítica de cómo interactúan, y ambas no pueden separarse. Así que déjame ver qué opinas del análisis que estoy a punto de presentar. Básicamente, ¿dónde estamos ahora? Está muy claro que Trump calculó mal. No hubo cambios de régimen rápidos. Todas esas llamadas al orgulloso pueblo iraní para que se levantara y tomara el poder y demás no funcionaron. Trump está cada vez más desesperado. El cierre del estrecho de Hormuz, sobre el cual, según leí, Trump había sido advertido, ha ocurrido ahora, esencialmente y de hecho. Y yo diría que, a pesar de los superbeneficios que algunos amigos de Trump, las grandes petroleras, los extractores de petróleo de esquisto obtendrán, y que en general las grandes petroleras estadounidenses sacarán de todo esto, porque ya sabes, sus costes no han aumentado y Estados Unidos no importa mucho petróleo, podrán subir los precios en el país hasta los niveles mundiales, lo que les permitirá obtener superbeneficios. A pesar de estos superbeneficios, el cierre del estrecho de Hormuz afectará negativamente a la economía estadounidense, simplemente por provocar inflación. Y si esta inflación desencadena la reacción típica de las autoridades monetarias del mundo occidental hoy en día, que es subir los tipos de interés, eso podría muy bien generar una recesión. Así que toda la situación del estrecho de Hormuz se ha salido del control de Trump. Trump está ahora tan desesperado que ha recurrido tanto a aliados como a adversarios para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Ha pedido ayuda a los europeos, a los japoneses y a los coreanos, pero también a los chinos para mantener el estrecho abierto. Ninguno de ellos, por supuesto, está respondiendo. El viaje a China se ha pospuesto. Esto, por supuesto, también tiene que ver con otras cuestiones. Básicamente, creo que Trump se ha dado cuenta de que no hay nada que pueda traer de Pekín que le permita decir, mirad, he conseguido esta maravillosa victoria en Pekín. Eso no va a ocurrir. Es evidente por las conversaciones que han tenido lugar en segundo plano. Por supuesto, los estados del Golfo están cuestionando la sensatez de su dependencia de Estados Unidos. ¿Qué ocurrirá a continuación? Y los daños en Israel son considerables, aunque, por supuesto, en gran parte no se han hecho públicos. Así que esa es la situación general en la que nos encontramos. ¿Qué pienso al respecto? Hay muchos elementos en juego, pero permíteme señalar solo 2 o 3 puntos. El primero es que el mero hecho de que esta empresa, y por cierto, se trata de una empresa muy seria, Estados Unidos, los sucesivos gobiernos estadounidenses, llevan mucho tiempo deseando atacar a Irán, pero no lo han hecho, y con buenas razones. Y Trump, en cierto modo, ya sabes, ha lanzado a Estados Unidos a esta situación casi sin pensarlo. Por eso los objetivos no dejan de cambiar. Un día se trata de cambiar el régimen, otro día de las armas nucleares de Irán, al tercero de los misiles y de lo que sea. Y por supuesto, ahora se trata del estrecho de Hormuz. Así que estos objetivos cambiantes para mí y cuentan una historia mucho más interesante que la inconsistencia de Trump o su deliberada imprevisibilidad. Esa idea de que, de algún modo, a Trump le gusta ser imprevisible para mantener a sus oponentes desequilibrados, o incluso que los objetivos contradictorios de las distintas partes de su administración, o los propios problemas psicológicos de Trump, que estoy seguro de que son numerosos.
Así que no se trata de Trump en sí mismo. El problema más profundo del que surgen esas incoherencias y cambios de rumbo es estructural. Básicamente, Trump no ha podido, ni puede, cumplir las promesas con las que fue elegido. Y como no puede cumplir esas promesas, sus cifras han ido disminuyendo desde 1 o 2 meses después del inicio de su mandato. Desde finales del año pasado, ha estado buscando algún tipo de éxito espectacular que impulse sus cifras, por lo que vimos todas esas maniobras en torno a Venezuela, Groenlandia, lo que ocurrió en Davos y Múnich, y así sucesivamente. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, ese éxito se le ha escapado y sus cifras no han mejorado. Siguen cayendo y ese éxito seguirá escapándosele. Por cierto, Venezuela no fue un éxito. Podemos hablar de eso más tarde si quieres. No importa lo que apueste en este proceso, está echando toda la carne en el asador. Está apostando cada vez más en su intento desesperado por alcanzar ese éxito. La razón por la que esto está ocurriendo es que básicamente Trump, en cierto nivel, por supuesto, se presentó como muy diferente de Biden. La principal diferencia radica en lo que prometió para ganar las elecciones. Pero lo que Trump hace realmente en el cargo no es muy distinto de Biden, en el sentido de que ambos sirven a la misma clase dirigente corporativa. La única diferencia es que la clase dirigente corporativa a la que él sirve incluye muchos más elementos inconformistas que en el caso de la administración Biden. Creo que esto forma parte de un síndrome más amplio, el deterioro del liderazgo en Estados Unidos y en Occidente. Básicamente, ya sabes, quiero decir, ¿qué estás haciendo? Eso es lo que saca a la luz a líderes como Boris Johnson, Liz Truss, Donald Trump, Kaja Kallas. Quiero decir, todo esto es un poco una locura. Y para mí, y esto por supuesto hoy en día, no se puede hablar sin mencionar la situación de Epstein, todo el fenómeno, etc. Creo que el gobierno iraní ha estado a la vanguardia al decir básicamente que esta es su guerra contra la clase Epstein, ¿verdad? Sí. Mahmoud Marandi usa mucho esa expresión, la clase Epstein, la clase Epstein. Aunque es un término interesante porque básicamente es un sustituto de la clase adinerada, dominante y capitalista, pero con un matiz aún más oscuro, ¿verdad? Una breve pausa. Me banearon recientemente de YouTube y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora volvamos al video. Bueno, ya sabes, el término clase capitalista en sí es algo, quiero decir un par de cosas. Tienes toda la razón en esto. En primer lugar, leí que yo mismo dije eso, ya sabes, el profesor Marandi. En mi entrevista con él, le dije, profesor Marandi, usted ha sido la persona, y le agradezco por ello, que ayudó a popularizar el término clase Epstein, porque es muy importante. No apropiado, ¿verdad?, para describir esto. Pero desde entonces he leído que esto forma parte en realidad del discurso del gobierno iraní en su conjunto, y me enteré de eso más recientemente. Así que eso también es interesante. Pero creo que la razón por la que el término clase capitalista en sí da demasiado crédito a las personas de las que estamos hablando ahora. Quiero decir, por supuesto que son la clase capitalista, pero el término clase capitalista evoca, ya sabes, inversión productiva y una especie de sagacidad, una cierta preocupación por la previsibilidad a largo plazo, etcétera, etcétera. Así que en esta situación diría que la clase Epstein es esencialmente una clase altamente financiarizada. Es una clase de extractores, no de creadores. No producen los productos adecuados. Más bien, obtienen sus ingresos a través de la especulación, de la deuda y demás. Se apropian de los ingresos de quienes realmente producen cosas, ya sean hogares, gobiernos o pequeñas empresas. De todas estas fuentes se están apropiando.
So from all of these sources, they are appropriating. So, and of course, their Y por supuesto, su venalidad, su depravación, forman parte de esta decadencia de las clases dirigentes en los países occidentales. Creo que esta decadencia no puede entenderse al margen del deterioro de sus economías, de sus sociedades, por así decirlo, porque una vez que se alcanza cierto nivel de desigualdad, es inevitable que surjan disfunciones sociales. Es inevitable que aumenten las tensiones entre distintos grupos, porque, evidentemente, los grupos desfavorecidos acaban soportando de manera desproporcionada el lado más duro de la desigualdad. Y esto genera todo tipo de tensiones adicionales. Así que hay una degeneración social y cultural. Hay tensión política, polarización, bloqueo, como quieras llamarlo. Quizá polarización no sea el término adecuado, porque implica que de algún modo hay una izquierda y una derecha. Pero por desgracia, las dos principales fuerzas que se enfrentan en la arena política en la mayoría de los países occidentales son fuerzas de derechas en este momento. Ya sabes, está el tipo Trump y el tipo Biden. Todos son fuerzas extremadamente de derechas. En fin, hay una especie de disfunción política, por así decirlo, y también una degeneración cultural, representada por la clase Epstein. Ya pienses en eso, o en la forma en que las empresas de plataformas no reguladas están, ya sabes, es irónico que estemos hablando ahora mismo en una plataforma. Pero en fin, las empresas de plataformas tienen permitido socavar la cultura y demás, hasta el punto en que lo han hecho ello. En fin, todas estas cosas. La cuestión de Epstein es muy interesante. Pero para terminar esta idea, mi principal conclusión sobre dónde estamos es que Trump, como necesita lograr algún tipo de éxito espectacular para reforzar sus posibilidades de reelección, está asumiendo cada vez más riesgos. Ha puesto en juego la salud de la economía mundial, la salud de la economía estadounidense y las alianzas de Estados Unidos. Por supuesto, no tiene manera de reparar ni de conseguir nada que pueda mostrar a los trabajadores estadounidenses. Nada de China que pueda presentarles como una victoria. Además, por cierto, está poniendo en peligro el sistema del dólar. Así que ya sabes, está adelantando la posibilidad de la próxima crisis financiera. Hay todas estas cosas diferentes ocurriendo. ¿No resulta también fascinante, en lo que respecta a la clase Epstein, que en realidad representen una especie de clase transatlántica, más unos cuantos oligarcas de otros lugares, que evidentemente intenta extorsionarse mutuamente y hacerse favores entre sí? Pero ya sabes, los nombres que faltan en los archivos de Epstein son los japoneses, los chinos, los iraníes. Aunque estoy seguro de que, si los buscáramos, encontraríamos algo. Pero el núcleo de lo que está ocurriendo se centra en Norteamérica y Europa. Los noruegos están ahí, los alemanes están ahí, los franceses están ahí. Sí, yo los llamaría la región del Atlántico Norte, así que la región del Atlántico Norte más un par de casos aislados y demás, pero de algún modo eso produce este resultado. Y me parece realmente importante recordar que la Constitución de los Estados Unidos intenta explícitamente limitar los poderes de hacer la guerra de los individuos. Por eso se le otorga al Congreso, pero el Congreso ha renunciado a su función desde 1945, en ese aspecto, ¿verdad? Y cada presidente estadounidense ha hecho exactamente eso. Se inventan alguna razón, luego crean los hechos, y después el Congreso lo aprueba sin más. Y se llaman a sí mismos un parlamento. Quiero decir, no, ellos. En fin. Así que esto sigue ocurriendo. Y este tipo de despliegue del poder estadounidense ha sido posible. Pero ahora, por segunda vez consecutiva, una disputa muy seria se está topando con un muro. Y ese muro, de hecho, está devolviendo el golpe. El primero fueron los rusos, con la guerra por poderes. Y sabemos que fue una guerra por poderes. La gente lo admitió. Sabemos que la CIA estaba sobre el terreno. Sabemos todo lo que ocurrió. Jeffrey Sachs habla de ello, de sus experiencias cuando estuvo en el Maidán en 2014 y de todas las formas en que las intrigas y conspiraciones funcionaron para poner en marcha esta guerra.
Y ahora tenemos otra que también se apoya en décadas de maquinaciones. Y queda esta pregunta abierta. ¿Fue Israel quien arrastró a Estados Unidos a esto? ¿O es Estados Unidos quien utiliza a Israel para hacer lo que realmente pretende hacer, en una especie de versión moderna del destino manifiesto? No hay claridad. Tenemos argumentos en ambos lados. Pero el hecho es que está ocurriendo, ¿verdad? Y en este momento no está teniendo éxito. Entonces, ¿qué te dice esto sobre la distribución del poder global en un mundo multipolar? Sí, quiero decir, yo diría que estamos realmente ante las etapas avanzadas de un proceso que ha sido evidente al menos desde comienzos de este siglo, si no un poco antes. Básicamente, en mi análisis, de nuevo, en mi análisis de economía geopolítica, que expuse en mi libro más reciente, Capitalismo, Coronavirus y Guerra, está presente en una forma actualizada. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes de este análisis? Esencialmente, el auge de la posguerra, la llamada Edad de Oro, fue el resultado de un tipo de capitalismo profundamente reformado, junto a la existencia del comunismo y los esfuerzos genuinos y razonablemente exitosos de los países del tercer mundo, los países recién independizados, por desarrollarse en aquel momento. Así que ya sabes, toda esa configuración creó un periodo de crecimiento mundial sin precedentes que llegó a conocerse como la Edad de Oro. Pero por supuesto, el sistema subyacente en los países occidentales siguió siendo capitalista, inevitablemente capitalista. Ese sistema entró en crisis en la década de 1970 y en ese momento el mundo se encontraba en una encrucijada. Debíamos profundizar las reformas del sistema posteriores a la guerra, porque nos dieron la Edad de Oro, o debíamos revertirlas porque se consideraban la causa de los problemas que teníamos. El segundo grupo, el neoliberal, ganó. Y desde entonces hemos estado desmantelando esas reformas y cada vez vemos con más claridad qué tipo de capitalismo hemos estado viviendo desde principios del siglo XX. Permíteme subrayar que no es un error. A comienzos del siglo XX, el capitalismo ya se había convertido en capitalismo monopolista, momento en el que perdió gran parte de su dinamismo, vigor y capacidad para expandir y hacer avanzar la producción. Así que ya sabes, las realidades de este tipo de capitalismo quedaron ocultas mientras estuvo contenido dentro de un conjunto de reformas que lo hacían funcionar mucho mejor de lo que lo habría hecho espontáneamente, dejado a su suerte. Bien, ahora estamos viendo cada vez más ese tipo de capitalismo, y no es de extrañar que esta era, aunque se nos dijo que el neoliberalismo iba a reavivar el crecimiento productivo y el capitalismo, haya mostrado, de hecho, un crecimiento constantemente inferior en comparación con la Edad de Oro. Ha seguido una tendencia a la baja. La inversión se mantiene en niveles mínimos y así sucesivamente. Ese es un proceso. El otro proceso, por supuesto, es el auge de las economías emergentes, con la importante salvedad de que China está en una categoría propia entre ellas. Rusia, en los últimos años, bueno, al menos desde 2014, ha sido arrastrada, le guste o no, en la dirección de China, por lo que también es un ejemplo bastante claro. Pero en muchas de las otras economías emergentes, los países BRICS, o como se les quiera llamar, las cosas son un poco más inciertas. Por ejemplo, tomemos el caso de la India. Cuando la India seguía un tipo de neoliberalismo más reformado, creció bastante bien. Pero bajo Modi, cuando ha habido una especie de neoliberalismo desenfrenado, una atención desmedida a los intereses de un número muy reducido de grandes empresas indias, la economía va mal. Las estadísticas publicitadas sobre el crecimiento de la India son muy, muy defectuosas. En fin, el punto que intento destacar es que, no obstante, en la medida en que el neoliberalismo se ha modificado, rechazado o no se ha aplicado en absoluto, ha habido crecimiento en la economía mundial. Así que tenemos el declive de Occidente y el crecimiento de parte del resto. Y creo que ahí es donde estamos. Y sí, diría que este proceso solo continúa porque, ya sabes, Trump dijo a los votantes estadounidenses que iba a reactivar la economía,
hacer que Estados Unidos volviera a ser grande, etc. Revive the economy, making America great again, etc. So, he understood that you can't win elections Así que ya sabes, él entendió que no se pueden ganar elecciones diciéndole a la gente que la economía va bien. Así que dijo, sí, va mal y voy a arreglarla. Pero no tenía ninguna intención de hacerlo. Solo dijo todo eso para ganar las elecciones. Una vez en el cargo, hizo un gran espectáculo con los aranceles. Pero luego, ya sabes, los aranceles están hoy y desaparecen mañana, el Tribunal Supremo, lo que sea, todas esas cosas que podemos debatir. Pero en realidad, no se puede reactivar una economía solo con aranceles. Se necesita una política industrial. No hay ningún indicio de ningún tipo de política industrial en la administración Trump. Así que la economía no se está reactivando y este proceso no solo continúa, sino que se está acelerando. Y un último punto, la imprevisibilidad que ha creado la administración Trump va a llevar, en realidad, a una situación en la que el mundo empiece a alejarse de ella. Quiero decir, ahora se ve que los chinos se han esforzado en decirle a Trump, mira, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no vemos si podemos resolver nuestros problemas? Y ahora Trump ha pospuesto esta visita. Entonces, ¿qué significa eso? Creo que al final, incluso si China sigue ofreciendo conversaciones, nunca habrá un resultado fructífero, porque Trump no conseguirá lo que quiere. No quiere una economía estadounidense estable y productiva. Solo quiere poder ganar elecciones mientras sirve precisamente a quienes mantienen la economía estadounidense financiarizada, creciendo de forma financiera en lugar de productiva, y en esencia, garantizando su estancamiento productivo. Sí, es realmente un punto fascinante que creo que solo podemos entender adecuadamente a través de una buena parte de una lente marxista, ¿verdad? Las principales políticas emblemáticas de Donald Trump tienen que ver con la política exterior, y todas son de naturaleza coercitiva. Solían ser herramientas para proteger ciertas industrias clave, para infringir el dictado capitalista de los mercados libres y decir, no, protegemos este mercado porque es muy importante para nosotros. Así que lo desarrollamos, lo protegemos del exterior hasta que sea lo suficientemente grande y entonces puede salir y con suerte competir con sectores similares en el extranjero. Pero quiero decir, esto es muy sensato, en el sentido de que si se piensa desde la perspectiva del bienestar nacional, es un enfoque razonable. Y de hecho, muchos países, Japón, Singapur y otros, hicieron eso para desarrollar a sus campeones. Y a partir de ellos surgieron esas economías de goteo que alimentaron a grandes partes de la población. Y tiene sentido hasta cierto punto. Pero Trump transformó los aranceles en una especie de sanciones ligeras, con la idea de castiguemos a los demás y exprimámoslos. Y eso ocurrió de forma aún más extrema con esas intervenciones. Intervenciones militares directas en Venezuela, el acto de estrangulamiento contra Cuba y, por supuesto, la guerra y con Irán. Así que todas esas son sus grandes señas de identidad. Nizaf Hartstes Polichidnathanaitstein que tienen son. En realidad, ya sabes, el gran y hermoso proyecto de ley, y en su primer mandato, un tipo de alivio muy similar, como alivio fiscal para los ultrarricos. Eso es todo. Aparte de eso, lo más importante fue quizá intentar restringir la inmigración, pero de nuevo, de una manera que perjudica aún más a los pobres y a las personas que ya están en el nivel más bajo. Pero eso es todo. No intenta arreglar la desigualdad inherente al sistema, en absoluto. Hace lo contrario. Y parece que se alimentan mutuamente, ¿no? Esos dos. Sí, quiero decir, de nuevo, has dicho tantas cosas y has sugerido tantos puntos que me vienen a la mente. Pero déjame decir que la gran política interna de Trump, por supuesto, es la represión de los migrantes, como bien has señalado. Y por supuesto, eso está generando una pérdida para, bueno, ya sabes, si formas parte del lado productivo de la economía estadounidense, te quedas desesperado ante lo que está haciendo Trump, porque está cortando el suministro de mano de obra esencial.
Básicamente, está haciendo que mucha gente se marche, porque ya sabes, ¿por qué se quedarían en una sociedad donde el color de tu piel te señala como alguien que puede ser atacado, encarcelado, lo que sea, en cualquier momento? Así que ya sabes, toda esta imprevisibilidad que Trump está creando con las redadas del ICE y demás, e incluso ahí tuvo que admitir que algo había salido mal, porque tuvo que cambiar al responsable del aparato del ICE. Pero ya sabes, yo diría que todo esto recuerda algo. Quiero volver en un momento a la orientación externa. Pero todo esto, ya sea la orientación externa y el deseo de algún éxito espectacular, o las redadas del ICE y el deseo de un éxito espectacular, está ahí. Nos recuerda, independientemente de la postura que uno adopte sobre la cuestión de si Trump es o no fascista, y no quiero entrar ahora en ese debate, que lo que esto muestra, lo que evoca, es la expresión, la estetización de la política como espectáculo, la política como algo de lo que uno es una especie de voyeur, y así sucesivamente. Y creo que esta es una característica del fascismo, por razones muy similares a las que he descrito, que es que los fascistas básicamente toman el poder prometiendo a la clase trabajadora y a los pequeños empresarios todo tipo de cosas que no pueden ni tienen intención de cumplir. Así que se genera esta dinámica. Ese es un punto. En segundo lugar, la orientación externa. Eso es, ya sabes, yo diría que este asunto de los aranceles se suponía que en cierto nivel tenía que ver con la orientación interna, en el sentido de que debía crear un entorno productivo para la economía estadounidense. No lo ha hecho, por las razones que ya hemos comentado. Pero también había otra cosa, otro elemento en todo esto, que es la idea de que los extranjeros pagarán los impuestos y nosotros tendremos un régimen de bajos impuestos, lo cual es una idea completamente idiota. Pero, ya sabes, en un programa, y si vas a Wikipedia, verás que hasta alrededor de 1910, a comienzos del siglo XX, los aranceles constituían la parte dominante, la mayor parte de los ingresos del gobierno federal estadounidense. Y él sueña con recrear eso. Esto no va a suceder. Y por supuesto, esto es completamente contrario a su idea de reducir el déficit comercial. Solo se pueden obtener más aranceles si Estados Unidos continúa importando. Pero si el objetivo es reducir el déficit comercial, entonces Estados Unidos debería reducir sus importaciones. Así que francamente no está del todo claro cómo se suponía que todo esto debía orientarse. Ahora bien, el punto final es que esta orientación externa se volvió mucho más importante hacia finales de Elizabeth Ling, cuando reunió la Armada contra Venezuela. Sabes, empezó a reunir esta Fuerza Armada en el Caribe. Y luego, por supuesto, desde entonces hemos visto, como dije, todo este asunto de Groenlandia y así sucesivamente. Creo que esto se debe a que sabe que nada está funcionando en casa y necesita lograr algún tipo de éxito en política exterior, ya sea tomando Groenlandia o, ya sabes, Venezuela y demás. Y quizá un último punto, mencionaste Israel. No tengo ninguna duda de que AIPAC es muy poderoso y tiene mucho dinero, pero creo que decir que todo se reduce a AIPAC en realidad exime a la propia agenda imperial de Estados Unidos de su responsabilidad. Creo que Israel es un accesorio importante dentro del diseño más amplio de un imperialismo estadounidense en decadencia. Pero eso es todo. Y sí, es muy posible que Netanyahu haya embaucado a Trump haciéndole creer que habría un éxito fácil si atacaba a Irán ahora. No hay duda de ello. Pero eso no explica realmente por qué está teniendo lugar esta guerra, en cierto sentido. Creo que las inestabilidades subyacentes del sistema estadounidense en este momento son un indicador más importante, mientras que la instigación de Netanyahu es solo una pequeña pieza en una máquina mucho más grande.
Sabes, una de las cosas que más me ha sorprendido en los últimos, diría, 2 meses, en mis conversaciones, estaba hablando con un colega de California, un activista, el señor Melo, es que él señalaba que Estados Unidos hoy en día ya no es bueno produciendo estas armas. Decía que no solo carecen de proyectiles y cosas así, lo barato, sino que también carecen de lo caro, incluso del conocimiento necesario para fabricarlo. Y les faltan ingenieros. Incluso Palantir y otras empresas tienen dificultades para atraer gente del resto del sector tecnológico. Y los físicos nucleares que se necesitan incluso para producir armas nucleares son difíciles de reclutar. Todo el complejo militar industrial siempre lo he visto como ese enorme monstruo que se asegura de alimentarse a sí mismo y mantenerse hiperrentable, parece estar oxidándose por todas partes. Quiero decir, me alegró mucho oír eso. Es como vale, por fin el capitalismo está devorando sus propios medios de producir instrumentos de guerra. Fantástico, pero es sorpresa. Entonces, estamos realmente tan interesados en la misma producción dentro de una economía capitalista basada en la bucle de rentas. I think, yeah, the short answer is yes. Creo que sí lo estamos. And La we respuesta can breve es see sí, y podemos examinar algunos de los mecanismos que hay detrás de ello. Básicamente diría que especialmente con la llegada del neoliberalismo, lo que ha ocurrido es un énfasis cada vez mayor en, bueno, ya sabes, cuando existía una forma de capitalismo más regulada, entonces al menos, aunque el complejo militar industrial existía, el presidente Eisenhower advirtió sobre ello y demás. Presumiblemente había algún tipo de supervisión gubernamental sobre lo que se producía, de qué manera y en qué cantidades. Y había una enorme ayuda e implicación del gobierno en la industria armamentística y similares. Y lo que hemos visto desde 1980, desde la era neoliberal, es una desregulación cada vez mayor. Y cuando la producción de defensa no tiene como propósito la defensa del país, sino los beneficios de ciertas corporaciones privadas, las cosas inevitablemente salen mal, y así ha sido. En esencia, la forma en que pienso sobre lo que ha ocurrido con el enorme complejo militar industrial en el que Estados Unidos gasta $1 billón al año y que Donald Trump ahora quiere aumentar a 1,5 billones, es que se trata básicamente de un tipo de comedero en el que los cerdos, es decir, las corporaciones del complejo militar industrial, se alimentan con avidez. Se les prometen contratos lucrativos, contratos de coste más beneficio y similares. Todos habéis oído las historias del Pentágono sobre cómo, ya sabéis, una simple pistola o lo que sea puede acabar costando muchas veces más de lo que debería. Así que, en esencia, el contribuyente estadounidense está subvencionando a esta gente. Es un complejo militar industrial mimado cuyo propósito no es producir armas de última generación, sino obtener beneficios. Por eso no son capaces de, bueno, ahí están. Y sí, la segunda cuestión es que hay que añadir el elemento de la desindustrialización. Este problema de no poder producir armas no es nuevo. Recuerdo haber leído un informe en los primeros meses del conflicto en Ucrania, allá por 2022, del Royal United Services Institute británico, que es una especie de grupo de expertos en asuntos militares. Básicamente decían que con la desindustrialización de Occidente, la capacidad de producir armas al ritmo en que serían necesarias en Ucrania, y mucho menos en un conflicto de mayor escala, simplemente no existe. Y diría que en este proceso de desindustrialización, Estados Unidos ha conseguido atraer a los europeos para que se unan a ellos, y estos también han seguido el mismo camino. Así que la capacidad europea de producción también es limitada. Y por último, en cuanto a la cuestión tecnológica, verás, ahora vivimos en una época en la que no solo importan las armas pequeñas y baratas, y no hay nada de malo en las armas baratas si son eficaces. Creo que hemos visto en ambos conflictos, Ucrania e Irán, que lo son.
pero creo que los estadounidenses no están interesados en producirlas. Quieren fabricar armas de alto coste, de enormes beneficios y grandes dimensiones, que en realidad no son de mucha utilidad en los tipos de conflictos que tenemos hoy en día. Así que ahí lo tienes. Y además, ya sabes, desde 2018, creo, cuando Vladimir Putin anunció que los rusos tenían un misil hipersónico, desde entonces, Estados Unidos, bueno, eso fue hace mucho tiempo. ¿Cómo es que no han desarrollado uno propio? Los estadounidenses no tienen misiles hipersónicos, los rusos sí, los chinos también. Tengo entendido que los iraníes también. Así que es un resultado asombroso, ya sabes. Y a lo largo de todo esto, los Estados Unidos, bueno, todos los países, quiero decir, la mayoría de la gente en los medios de comunicación tradicionales sigue ensalzando las virtudes de las fuerzas militares estadounidenses. Ya sabes, son tan grandes, tan caras, tan poderosas, bla, bla. Lo único realmente grande en ellas es el gasto. No hay nada más que sea especialmente grande, impresionante o grandioso ya. Y por eso, francamente, no hablemos de la Segunda Guerra Mundial. A los estadounidenses les encanta decir la ganamos, no lo hicieron. Desde entonces, los estadounidenses no han ganado ninguna guerra importante, aparte de, ya sabes, invadir pequeños países como Granada y Panamá. Vamos, un par de plumas más en tu sombrero por esas victorias tan insignificantes. Pero no han conseguido ni una sola victoria militar. No, yo diría que en realidad la parte más exitosa del intervencionismo estadounidense proviene de las acciones encubiertas. La CIA es una organización sumamente sofisticada que al parecer logró derrocar a bastantes gobiernos y ayudó a Estados Unidos a alcanzar y en cierto modo dominar al menos el hemisferio occidental. Pero sabemos que hay otras partes que también han tenido éxito, la Operación Gladio y demás. Sí, y el resultado de todo eso, por supuesto, es la National Endowment for Democracy y la forma tan afinada en que Estados Unidos ha desarrollado la capacidad de influir en el extranjero, algo de lo que, por cierto, ellos mismos tienen mucho miedo. Por eso, cada vez que se emite algo sobre Donald Trump o similares en Rusia o China, protestan indignados. O no, quieren influir en nuestra política, entrometerse en nuestros asuntos internos. Es como, sí, claro, porque obviamente eres consciente de cuánto entrometimiento había por tu parte, ¿verdad? Así que ese es muy sofisticado. Pero en realidad, el poder duro que pensábamos, al menos yo, hablando por mí mismo, pensaba que la influencia de Estados Unidos se basaba en ese poder militar duro. Pero cuanto más lo observas, más frágil parece volverse ese poder. Muy cierto. Y bueno, diría que en muchos aspectos antes que nada me gustaría decir que todo el asunto de la CIA, quiero decir, en última instancia, el efecto de todo eso, y luego, más adelante, cuando la CIA empezó a recibir suficientes críticas, especialmente en torno a Chile y todo aquello, lanzaron la Fundación Nacional para la Democracia, que lleva a cabo operaciones de cambio de régimen de forma más abierta e intenta, por así decirlo, utilizar a gente que en el país en otros países. Así que ya sabes, se ha visto mucho de eso ocurriendo en países como Bangladesh o Nepal o donde sea, ese tipo de revoluciones de colores que se están fomentando. Pero el resultado de todo eso es que en muchos sentidos los países que están alerta ante estos peligros básicamente reaccionan de dos maneras. En primer lugar, por supuesto, empiezan a controlar mucho más lo que entra y sale de su país. Así que tienes, por ejemplo, leyes rusas contra las ONG extranjeras que operan allí y cosas por el estilo. Así que ya sabes, en la medida en que haya un objetivo de promover algo parecido a la democracia, lo cual, por supuesto, es completamente falso de todos modos. Pero ya sabes, ciertamente no va a hacer eso. Va a crear más y más controles y cosas por el estilo. Además, en el caso de Irán,
Lo que se ha visto es que el gobierno se ha preparado precisamente para el tipo de descabezamiento que ya ha sufrido y para resistirlo. Y creo que eso va a ser, ya sabes, quiero decir, al final del día, asesinar a líderes políticos en otros lugares no te va a aportar nada. Tampoco el secuestro o asesinato de líderes políticos ha aportado por ahora nada a Estados Unidos. Sabes, dije antes que Venezuela no es un éxito. Porque ya sabes, solo puedes considerarlo un éxito si piensas que Delcy Rodríguez está ahí cumpliendo las órdenes de Estados Unidos, que fue puesta allí por Estados Unidos. Pero no es así. Delcy Rodríguez, básicamente como vicepresidenta, ha asumido las funciones del presidente en un contexto constitucionalmente definido en el que el presidente no puede ejercer sus deberes. Así que ha obtenido este cargo mediante un proceso constitucional totalmente normal. La idea de que, ya sabes, Estados Unidos y sus grandes petroleras van a hacerse con el petróleo venezolano. Las grandes petroleras ya le han dicho a Donald Trump que Venezuela no es una inversión viable a menos que él les proporcione, ya sabes, cientos de miles de millones de dólares en subsidios. Así que eso no va a ocurrir. Quiero decir, y algunos operadores oportunistas irán y harán lo que puedan en Venezuela. Pero más allá de eso, no hay mucho más. Además, Delcy Rodríguez, leí en algún sitio, creo que en una de las evaluaciones de Medea Benjamin sobre la situación en Venezuela, que Delcy Rodríguez en realidad está vendiendo petróleo, sí, a empresas estadounidenses, pero en una base comercial. Y el hecho de que esté vendiendo a empresas estadounidenses no debería sorprender, porque las refinerías de Estados Unidos, especialmente en la parte suroeste del país, se construyeron precisamente para procesar el petróleo venezolano, incluso antes de la época de Chávez y la revolución bolivariana y todo eso. Así que existe una compatibilidad entre sus capacidades y orientación de refinado y el crudo pesado que produce Venezuela. Muy bien. Y por último, este punto de que de algún modo Delcy Rodríguez tiene esta espada de Damocles colgando sobre ella, que si no siguiera las órdenes de la administración Trump, de alguna manera esta le impondría un destino peor que el de Maduro y así sucesivamente. Esto también es una tontería, porque la realidad es que, aparte de ella, no tienen a nadie con quien reemplazarla y no tienen la capacidad de gobernar Venezuela por sí mismos. Venezuela es ciudad armada. ¿Cómo van a hacerlo? Ya sabes, hoy en día no es tan fácil simplemente entrar y apoderarse de un país. No se puede hacer así sin más. Quiero decir, incluso en los tiempos del colonialismo, en la época dorada del colonialismo, contabas con una colaboración muy importante de las clases dirigentes locales, ¿verdad? Y sin eso, no se puede hacer. Sí, y sabes, me parece que Estados Unidos y Europa, por un lado, todavía tienen partes de su mente ancladas en el colonialismo clásico. Es decir, entramos, les decimos lo que tienen que hacer, y si no les gusta, los matamos, porque así son las cosas. Y en parte es eso. La otra parte es este tipo de momento unipolar, en el que en realidad la Unión Soviética no se desintegró, porque Estados Unidos quisiera que se desintegrara. Se desintegró por otras razones. George Bush padre fue célebremente en 1991 a la Rada en Ucrania, diciéndoles en agosto, por favor, no declaréis vuestra separación, permaneced unidos, mantengamos la Unión Soviética intacta, porque es demasiado peligroso, muchas partes con armas nucleares y demás. Todo el mundo temía eso. La Unión Soviética se desintegró a pesar de que Estados Unidos quería que permaneciera unida. Pero luego el reconocimiento de decir, quizá podamos hacer. Luego, vino todo el asunto de Yugoslavia y la desintegración intencionada desde el Kremlin. Después vino la guerra de Irak, ¿verdad? Luego las intervenciones en Libia y Siria, y así sucesivamente, que fueron tipos muy clásicos de herramientas de proyección de poder militar. Pero parece que esta herramienta ahora vuelve a estrellarse contra un muro. Y parece que este cambio que está llegando de nuevo
Ese del que todos sentimos y hablamos antes del programa, ¿verdad? Nos está haciendo pasar por una especie de cambio al estilo de 1989. Simplemente no vemos con exactitud hacia dónde se dirige. Todos esperamos que no sea la Tercera Guerra Mundial, pero sabemos que está sobre la mesa. Ese factor ahora está teniendo un impacto muy fuerte. Y probablemente la administración Trump, ¿crees que tienen una corazonada sobre esto y por eso están actuando con tanta agresividad? ¿O es que, cómo interpretas este momento concreto, verdad, en el que la violencia parece ya no lograr sus objetivos? Porque, de nuevo, sí, como dijiste, Irán eliminó esta herramienta, ¿no? El ataque de decapitación. Sí, claro, los decapitadores. Seguimos adelante. Bien, volvamos a ello. Seguimos adelante. Así que parece que esto, junto con los rusos, bloqueando nuestro petróleo, haciendo de todo, librando una guerra por poderes, no vamos a ceder, no vais a conseguir esto, supone un cambio bastante brutal, diría yo, para todo Occidente político, como diría Richard Sakwa. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Bueno, un par de puntos diferentes. En primer lugar, no me refiero a definitivamente. Sí, estamos viviendo un momento de inflexión muy importante. Tienes toda la razón. Se puede comparar con 1989, pero más interesante aún, la gente lo ha comparado con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Los chinos hablan de cambios no vistos en un siglo y cosas por el estilo. Así que ya sabes, definitivamente creo que estamos en un momento de ese tipo. En segundo lugar, diría que la administración Trump no está actuando de forma agresiva porque de algún modo perciban que este sea el caso. Creo que su comportamiento agresivo es parte de lo que hace de esto un punto de inflexión. En la Primera Guerra Mundial, cuando estalló, fue, ya sabes, el resultado de la competencia imperial entre las principales potencias europeas, que se salió del control de cualquiera de ellas. La idea de la culpa alemana siempre fue errónea. Todos eran igualmente culpables. Todas las potencias imperiales y el propio sistema imperial en su conjunto eran igualmente culpables. Así que, en ese sentido, diría que la Primera Guerra Mundial fue, de nuevo, nadie la pretendía, pero formaba parte de la estructura de la situación que la provocó. Mencionaste el término Tercera Guerra Mundial, y yo he estado rechazando esa idea, así que veamos qué opinas tú. I've been building a pushback against it, so let's see what you think of it. So, I've been thinking a lot about. Sabes, he estado pensando mucho en esto porque la gente lleva hablando de una tercera guerra mundial desde hace mucho tiempo. Hice un poco de investigación y en el transcurso de esa investigación descubrí que Engels había escrito una asombrosa predicción sobre una guerra mundial por venir. De hecho, la llamó así, una guerra mundial. Ojalá tuviera la cita justo delante de mí, pero dijo cosas como que millones de soldados, 10 millones de soldados, morirían, que Europa quedaría arrasada como si una plaga de langostas hubiera pasado por ella, que las coronas rodarían por el suelo y así sucesivamente. Así que ya ves, todas estas cosas fueron predichas en ese pasaje tan extraordinario. Pero, yendo al grano, me di cuenta de que la gente había empezado a usar el término guerra mundial a finales del siglo XIX. Diría que formaba parte de la conciencia sobre el potencial destructivo de la competencia imperial, la posibilidad de que desembocara en una guerra. ¿Y por qué la llamaron guerra mundial? Bueno, eso es muy importante. La llamaron guerra mundial porque en aquel momento, como señaló Lenin en su famoso panfleto, el imperialismo, fase superior del capitalismo, las potencias europeas ya se habían repartido el mundo entre ellas. Así que si entraban en guerra unas con otras, por implicación, todo el mundo entraría en guerra. Eso ya no es así, y debemos reflexionar sobre las implicaciones de ello. Y la razón por la que quiero subrayar esto no es porque quiera menospreciar los peligros y el terrible sufrimiento que está causando ahora mismo la guerra. Es algo enorme. Esta guerra podría ser grande, esta guerra podría ser larga. La verdadera pregunta es, ¿estará implicado todo el mundo en ella? Y yo diría que ya no estamos en ese punto.
¿Por qué? Porque el imperialismo ha decaído desde entonces. Por mucho que Estados Unidos pueda imponer tanto dolor y sufrimiento al mundo hoy en día, no existe la posibilidad de que todas esas potencias imperiales vayan a la guerra. Y ya sabes, hoy también se habla de las grandes potencias, donde se nos invita a contar a los estadounidenses, los rusos y los chinos. Pero el carácter de los rusos y los chinos es completamente distinto del de los estadounidenses. No son el tipo de, no son sociedades capitalistas. China no es capitalista. Rusia es en cierto modo capitalista, pero con una herencia muy diferente, una orientación muy distinta en política exterior. Y diría que, en muchos aspectos, en la medida en que el legado de la política exterior de la Unión Soviética sigue formando parte del pensamiento de las clases dirigentes rusas actuales, no serían expansionistas del mismo modo que lo fueron las potencias europeas. Así que ya sabes, su actitud es básicamente defensiva. Y si dudas de esto, basta con comparar un mapa de las bases militares estadounidenses en todo el mundo con los mapas de las bases rusas y chinas. No hay comparación. No, creo que esta es una observación muy importante. Sigo pensando que los términos guerra mundial, las guerras mundiales, la primera y la segunda, en realidad no son descripciones muy acertadas, porque también te dan la ilusión no solo de que el mundo estaba en guerra, sino de que era un solo mundo. Y no lo era. Fue una amalgama de diferentes guerras que comenzaron en distintos momentos, con distintas velocidades y por diferentes razones. Los japoneses solo atacaron Pearl Harbor en el 41, en un momento en que el 39 ya quedaba, digamos, 2 años atrás. Sí, ya habían pasado 2 años cuando Japón hizo eso, y en realidad llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y desde una perspectiva china, todo empezó más o menos en el 31, cuando fueron atacados por los japoneses por primera vez, y luego otra vez en el 36 y todas esas cosas. Quiero decir, claro, este es también el problema de los historiadores. Dicen que la forma en que establecemos los límites temporales es problemática, pero la cuestión es que mi país, Suiza, nunca estuvo en guerra, es decir, formaba parte del sistema. Las guerras mundiales fueron momentos de intensificación, cuando el sistema global en realidad se replegó y recurrió a la violencia masiva. Pero seguía siendo un sistema, seguía estando interconectado y seguía funcionando quiero decir, todos intentaban interpretar lo que los demás estaban haciendo y nosotros seguíamos intentando comerciar. Ese es el punto. Y creo que es lo que estás señalando, que una gran parte del mundo ahora está emancipada y ya no necesita seguir esto. Eso cambia la ecuación. Puede que tengamos una guerra más o alguna otra, pero ese efecto en cascada de arrastrar todos los recursos del planeta entero ya no va a ocurrir. Así que creo que tienes razón. Y sabes, parte de la razón por la que ocurrieron esas guerras es porque la gente aún salía de una época en la que las potencias europeas podían dominar fácilmente a poblaciones no europeas cuya fuerza armada era muy baja. Hoy en día es imposible pensar en ir a la guerra de esa manera. Por ejemplo, la cuestión ahora es si Trump está tan desesperado por un cambio de régimen en Irán que desplegaría tropas terrestres. Lo dudo. E incluso si lo hiciera, la mayoría de las potencias europeas no van a ayudar en eso. Incluso la guerra de Ucrania está siendo librada por estos gobiernos europeos cínicos. Pero ya sabes, se está librando a través de los ucranianos, hasta el último ucraniano, como se ha dicho desde el principio. Así que ya sabes, se pueden tener guerras por delegación. Pero todo esto... Y a veces bromeo diciendo que vivimos en una época en la que los padres no dejan que sus hijos vayan solos al colegio. ¿Crees que quiero decir en Occidente, crees que van a dejarles ir a la guerra? Quiero decir, es ridículo. La triste respuesta a esa pregunta es sí, porque la guerra puede venderse, y la guerra también es una enfermedad de la mente.
Y una vez que se llega a ese punto, básicamente se alcanza un momento en el que las madres dirán, llevaos a mis hijos, por favor, porque esto es por el pueblo. In a defensive war, yes. En una guerra defensiva, sí, diría que eso puede ocurrir, pero en una guerra ofensiva e imperialista, lo dudo. Aunque diré una cosa, pensé que ibas a plantear una objeción diferente a mi argumento, que de hecho se me ocurrió incluso mientras hablaba. En un ejército profesional, cuando no hay reclutamiento obligatorio, lo que suele ocurrir es que las personas de clases más bajas acaban alistándose, porque ven entrar en el ejército como un paso adelante en la vida, aunque conlleve el peligro de perder la vida, limitaciones y demás. Por lo general, el personal de los ejércitos siempre ha procedido de las clases sociales menos favorecidas, de las regiones menos prósperas, y así en cualquier país. Ahora, lo único que tengo es, digamos, si puedes, y lo hemos visto, si puedes inducir una psicosis colectiva, una formación de masas, como creo que se llama Matthias Desmet lo denominaría. Si haces eso, entonces la gente se vuelve dispuesta a sacrificarse a sí misma y a los demás, incluso con fines agresivos, porque lo hacen bajo un marco defensivo. Es como, necesitamos hacer esto para salvar el mundo. Y la psicosis colectiva puede inducirse de varias maneras. Quiero decir, la religión es una. La lucha contra un virus puede ser otra, ¿verdad? Cuando necesitamos movilizar todo lo que tenemos, incluidos nuestros hijos, para librar la buena batalla. Así que, por suerte, en este momento no lo veo. Quiero decir, quizá en Europa, los alemanes parecen estar en camino de decir algo como, mira, tenemos que ir a luchar contra los rusos, ahora tenemos que hacerlo nosotros mismos. Parecen estarse metiendo en esa mentalidad. Pero me gustaría volver un poco sobre eso, porque ya sabes, en primer lugar, Trump fue elegido porque prometió que no habría más guerras. Y eso te dice que la mayoría de la población estadounidense, incluida la derecha, no quiere guerras. En segundo lugar, diría que los jóvenes de Europa no sé muy bien en qué punto están. Recuerdo que poco después de que Macron anunciara que estaba considerando reintroducir el servicio militar obligatorio, esto fue en la BBC de hecho, un reportero de la BBC iba por las calles de Berlín entrevistando a quien encontraba, todos jóvenes. Hubo un chico al que le preguntó, ¿te gustaría que te reclutaran? Y él respondió, en absoluto. Entonces el reportero le dijo, bueno, ¿y si los rusos vinieran a ocupar Alemania? Y este chico dice, prefiero estar ocupado que muerto. Exactamente. Me pareció una cosa muy sensata que decir, porque por supuesto creo que en cierto nivel las poblaciones de Europa y de Estados Unidos, las poblaciones de la región atlántica, al final del día reconocen que todas estas son guerras de intento de imperialismo. Ya sabes, la gente puede decir proyección de poder o lo que sea, pero ¿qué es la proyección de poder cuando se hace en casa? Es imperialismo y no están dispuestos a luchar por ello. Ya sabes. Están dispuestos a decir, vale, si mi país es invadido, por supuesto que iré, cogeré las armas y lo defenderé, pero no voy a ir a luchar solo porque tú quieras proteger tu poder y servir a las grandes corporaciones europeas o estadounidenses con eso. Me alegra eso, pero me alegra aún más este tipo de declaraciones. Europa se encuentra en un momento mucho más militarista en cuanto a su mentalidad. Espero que salgan de ello, pero también podrían girar en la dirección contraria. Y ese es mi tipo de argumento. Si eso ocurre, si realmente se adentran en un militarismo profundo, y ya sabes, piensan algo así como en una mentalidad tipo Corona, del estilo, necesitamos movilizarlo todo para ganar y sobrevivir. Entonces, la única manera de ir es marchar hacia Moscú. Ya lo hicieron. Los europeos lo han hecho varias veces. Sí. Y sí, que toda la clase rica reclute a las clases bajas para luchar en una guerra es una cosa, pero otra muy distinta es lograr que estén dispuestas a hacerlo. El sistema estadounidense en realidad no produce eso. No lo hemos visto, creo.
Sí, bien, Radhika. Este ha sido un panorama muy interesante. Y solo quiero recordar a todo el mundo que se puede encontrar tu canal aquí. Quiero decir, todos, si habéis escuchado esta entrevista hasta ahora, deberíais pasar inmediatamente al canal de Radhika Desai. Podéis encontrarlo en youtube.com/Radhika Desai. Se llama Radhika Desai, Geopolitical Economist. Así también se puede encontrar en Google. Radhika, ¿hay algún otro lugar donde la gente puede encontrarte o algo que te gustaría añadir en este momento? Sure. I mean, no, I just. Claro, quiero decir no, solo que espero que ya sabes lo que estás diciendo. Creo que los gobiernos europeos están intentando claramente avivar la histeria bélica. Y podemos hablar de la economía política y geopolítica de eso en otro momento. Pero me pregunto cuánto están luchando las personas comunes. Aunque ya sabes, estoy de acuerdo en que es un peligro. Desde luego se ve mucho de esto y la gente lo comenta cada vez más. ¿Dónde encontrarme? Sí, el canal es una opción. En segundo lugar, radhikadesai.com, esa es mi página web. También tengo un Substack, así que si quieres unirte y suscribirte, sería estupendo. Y también estoy en Patreon, así que puedes encontrarme allí. Facebook, Twitter, por supuesto. Así que, con suerte, sí, la gente se interesará. Suscríbete al canal de YouTube de Radhika Desai. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal. Pascal.